Lo que sí mi corazón y mi alma quiere, a ver si la providencia lo permite, es que sea una intervención profunda, honda, que aunque abordemos temas evidentemente de actualidad, de esos que están en las redes por un sitio y por otro, pero que lo hagamos en un contexto que nos permita tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Nuestras almas lo saben muy bien. A nuestra mente le cuesta más trabajo entenderlo. Nuestras almas están aquí por algo, en estos momentos de tanto removimiento, en estos momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de una punta a otra del planeta. Y esto no es casual. Creo que hay que estar muy ciego para no darse cuenta que este sistema, por llamarlo de alguna manera, lo que los maestros y maestras han llamado este ciclo humano, está agotado. No es capaz de dar nada de sí que no sea sino sufrimiento y dolor. Y todo lo que se intenta barnizar con las llamadas nuevas tecnologías y lo que pueden deparar, creo que en nuestro interior hay una voz profunda que nos dice que no, que eso va a ser simplemente un barnizaje en la superficie, pero que realmente lo que se está moviendo por dentro no va a cambiar. Lo que se está moviendo es la iniquidad, esa iniquidad que ya nos anunciaron, por cierto. Llegaría un momento en este ciclo humano donde la iniquidad camparía a sus anchas. Y también nos advirtieron que cuando llegara esa iniquidad, pues aunque parezca contradictorio, alegremos el corazón, porque significa que este ciclo se está agotando. Y a partir de ahí nos han insistido mucho de que con la iniquidad, con este sistema, tenemos que convivir. Pero también nos han insistido en que no confundamos la convivencia con la connivencia. Convivir, tenemos que convivir. Este sistema cada vez más global, todo lo llena, a todo sitio llega. Ahora una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigamos en la connivencia. No hagamos nuestro, en definitiva, su sistema de creencias, su visión del mundo, sus paradigmas, sus patrones, sus pautas y hábitos de vida. No. En medio de este huracán de magnitud aceleradamente creciente, saquemos la fuerza y la conciencia suficiente y necesaria como para situarnos en el centro y, por paradójico que parezca, aprovechar el huracán para mostrar ya aquí lo que va a ser lo nuevo. Y que en nuestro día a día seamos capaces de anunciar ese nuevo ciclo humano que, como se nos enseñó a través de las enseñanzas de Cristo Jesús, nos anuncia una nueva humanidad en una tierra restaurada, una tierra de mayor frecuencia vibracional, donde vivirán almas encarnadas en seres humanos que tengan la sintonía precisa, en sintonía, en armonía con esa nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Quizás en algún momento de esta tarde, depende de por dónde vaya fluyendo, pues nos detendremos más o menos al respecto. Pero quizás en estos momentos lo más singular es empezar, se me ocurre que es la mejor manera, porque estamos a 52 días de que termine 2024. El tiempo pasa muy rápido. Ya no está actuando Cronos, el tiempo lineal, cronológico, repetitivo, no. Nos estamos acercando, llegará cuando corresponda, al final de un ciclo, y uno de los signos de esto es precisamente que Cronos se repliega y es Kairos, como le decían los sabios de la Grecia clásica, Kairos, el que toma el mando, el tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual no conoce de cronología, no conoce de horas, ni de días, ni de calendario. Por eso también Cristo Jesús, hablando del final de esta generación humana, nos dice que culminará cuando nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque no se puede medir en calendarios de Cronos. Es Kairos el que actúa, es Kairos el que tiene protagonismo. Y Kairos se caracteriza porque todo se acelera, es decir, si intentamos medir Kairos con la temporalidad de Cronos, la sensación es que todo va muy rápido. Va como tiene que ir, pero percibimos, insisto, con el patrón, con la plantilla de Cronos, nos parece que todo va muy rápido. Y además de ir muy rápido, mucho removimiento. Son los dos signos distintivos de que el tiempo espiritual ha cogido el mando. Y ciertamente, pues cuando venía para acá en el AVE, como hago todos los años, el año pasado también fue por esta fecha de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue el día 15
de noviembre, reflexionaba, digo, es curioso que en cronología, es decir, en tiempo de crono, ya ha pasado un año. Y no daba crédito a que hubiera pasado un año. Hombre, era consciente que han pasado unos meses, pero os aseguro que no tenía la percepción de que haya pasado ya un ciclo anual entero de noviembre a noviembre. Esa es la realidad. Y estamos a 52 días de que termine el año. Quizás sea conveniente, ahora que estamos cerrando este ciclo anual, ¿recordáis alguno en las redes sociales, en muchos vídeos, lo que se anunciaba para el 2024? Había muchas voces de alarma, entre comillas, viniendo a decir que el 2024 iban a suceder cosas muy gordas, entre comillas. Normalmente en clave catastrófica. Y no me refiero a catástrofes que, por importante que sean, afectan a una porción del territorio del planeta, sino al planeta entero. Había quien hablaba de guerra mundial, había quien hablaba de una nueva crisis sanitaria, había quien hablaba de una gran emergencia climática que afectaría al conjunto de la humanidad. Estamos a 52 días de que finalice el año y esos presagios no se han cumplido. Ahora bien, eso significa que este año no ha tenido consecuencias importantísimas en el contexto de lo que se está dirigiendo, ya que hemos hablado del AVE, del tren que está en marcha y que tiene un horizonte muy claro en el año 2030, con la famosa Agenda 2030 como hilo conductor y como eje fundamental. Este año 2024 no ha traído esos eventos, entre comillas, que llenan los medios de comunicación y atienden o hacen que nuestra mente esté más atenta. Pero han pasado cosas de una enorme importancia. Muchos sabéis que cuando arrancó el año, personalmente insistí en que este año 2024 iba a ser un año para terminar de poner los cimientos. No iba a ser un año de terremotos, entre comillas, porque se trataba de finalizar los cimientos. ¿Los cimientos de qué? De un edificio que una vez que se completan los cimientos, planta a planta, se va a ir construyendo en el próximo lustro, entre el 2025 y el 2029, para llegar al año 2030 con los deberes hechos desde la perspectiva de esos que dominan este sistema y están empeñados en configurar a partir del 2030 el denominado nuevo orden mundial. Cuando analizamos lo que ha pasado en 2024 podemos percibir con claridad que efectivamente, cuando quedan 52 días, los cimientos se han puesto. Se han puesto, por ejemplo, desde la perspectiva de lo virtual y de lo artificial. El 2023, que fue ayer, había un debate abierto sobre la conveniencia, no conveniencia de la inteligencia artificial. Había incluso miembros destacados de esos grandes multimillonarios, como Elon Musk, el que ahora ha apoyado a Trump en las elecciones, que decía que lo de la inteligencia artificial había como que pararlo, que había que repensarlo, que había que darse un tiempo. Y se levantaron muchas voces en ese año 2023. Esas voces se las ha llevado el viento. En el año 2024 han desaparecido. Y el año 2024 ha sido el año en el que se han puesto los cimientos de lo que, desde el punto de vista de lo virtual y de lo artificial, vamos a ver que se va a ir construyendo a lo largo de este lustro que comienza el próximo 1 de enero. No hace falta que levantéis las manos, pero seguro que entre vosotros y vosotras hay más de uno y una que utiliza el chat GPT, o utiliza Géminis, o utiliza un diseñador de inteligencia artificial para hacer gráficos y mapeo. Seguro que entre vosotros y vosotras lo hay. Y está entrando de una forma muy fina, casi sin darnos cuenta, pero casi sin darnos cuenta cada vez ya más instrumentos tecnológicos, los propios móviles, los ordenadores, pronto serán los televisores, van añadiendo elementos de una inteligencia artificial que va acampando como en sus anchas. Se han acabado los debates,
hay como una aceptación social de las ventajas que la IA tiene y prácticamente no hay un cuestionamiento de la misma. Se da por hecho de que va a traer información, va a traer no solamente entretenimiento, sino también posibilidades de acceder a datos que de otra forma sería imposible. Y nadie, o muy pocas personas nos cuestionamos lo que la IA supone, lo que la inteligencia artificial supone. Yo diría que vamos a terminar el año 2024 con un hecho importantísimo. La inteligencia artificial se ha hecho su sitio en la sociedad. Cada vez más empresas, cada vez más profesionales, cada vez más personas lo usan y esto ya va a ser increciendo. Igualmente ha ocurrido o está ocurriendo con el dinero digital, la digitalización del sistema financiero. Ahora hablaré un poco al respecto. Todo está ya hecho desde el punto de vista de las tres monedas fundamentales, el dólar americano, el euro europeo y el yuan japonés, para que en la medida en que las autoridades monetarias lo consideren oportuno, el dinero digital se ponga en marcha a partir de enero del 2025. Se han cerrado las pruebas, se han cerrado los preparativos, toda la operatoria financiera y tecnológica necesaria para que eso pueda hacerse. Eso ya se ha cubierto durante este año 2024 y a partir de ahí, como ya el terreno se ha preparado, lo que iremos viendo es que el dinero virtual va a ir adquiriendo a partir del año 2025 un protagonismo creciente. No es de extrañar, por ejemplo, que Trump, uno de sus proclamas electorales, haya sido convertir Estados Unidos en la capital del mundo del dinero digital y de las criptomonedas. También ahí se han puesto los cimientos para algo que vamos a ir viendo cada vez más. Esto no significa, amigos y amigas, que vaya a desaparecer el dinero físico. El dinero físico todavía va a tener un largo recorrido. Si atendemos a lo que se nos ha enseñado por parte de los sabios y sabias, solo ya cuando el nuevo orden mundial esté muy consolidado, en lo que la tradición cristiana llama el triunfo de la bestia, solo entonces se impondrá el dinero digital, con la famosa marca de la bestia que llevaremos en la mano o en la frente y sin la que nadie podrá comprar ni vender. Ahí sí, ahí ya desaparecerá por completo el dinero físico y solamente se podrá usar el dinero digital. Pero queda un trecho para eso porque, insisto, eso ocurrirá cuando el nuevo orden mundial, cuando el triunfo de la bestia sea una realidad y se haya consolidado. Y para eso queda unos años. Ahora bien, lo que sí vamos a ir viendo a lo largo del próximo lustro es que el dinero digital, que este año ya se ha articulado, ya no hay pruebas, que ya no se necesitan más pruebas, ya no necesitan más sistemas operativos, ya todo está hecho, entre comillas, pues irá ganando parcelas crecientes en nuestra cotidianidad. Y al igual que está ocurriendo con la inteligencia artificial, irá entrando casi sin darnos cuenta, de una forma como natural, entre comillas. Ese dinero digital también ha tenido un elemento muy importante, de eso también quiero hablar, aunque sea brevemente dentro de un momento, con el acuerdo de ese sistema de pagos virtual que han acordado los países denominados BRICS, es decir, las economías emergentes, por así decir, que cada vez están más organizadas, intentando geoestratégicamente hacer un bloque que se diferencie y le pueda discutir la hegemonía al ámbito occidental. Ya sabéis que los BRICS es el acrónimo de los 5 países que lo fundaron: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ciertamente, este año que han tenido una cumbre hace escasos días, a finales de octubre, se le han unido 5 países más. Y hay casi 20 más que están en lista de espera para sumarse a ese bloque. Y uno de los acuerdos, insisto, iré a ello dentro de un momento, uno de los acuerdos que se han adoptado en la última reunión, mantenida a finales de octubre, precisamente en Rusia, ha sido la puesta en marcha de un sistema de pago basado en la criptomoneda llamado BrickPay, que tiene también su fundamento en el dinero virtual. El por qué, os podéis preguntar, no se implanta ya ese dinero virtual, digital, si ya la operativa, los preparativos, todo lo que tiene que ver con los cimientos de la estructura ya están puestos. Pues porque dentro de la minoría que domina el sistema socioeconómico y a través de él el entramado político institucional
y el sistema, el complejo tecnológico y militar tienen que resolver un serio problema. Y es que el dinero digital pone en solfa uno de los grandes negocios de esa minoría. Todo lo que tiene que ver con el dinero negro. Y el dinero negro en la economía mundial es de una enorme importancia. Mueve un tanto por ciento muy significativo de la economía mundial. En negro se le llama economía sumergida, no lo está tanto. No lo está tanto porque tenemos datos, tenemos información a través de los denominados paraísos fiscales de todo lo que se está moviendo en el mundo de la droga, en el mundo del tráfico de armas, en el mundo de tráfico de personas y trata de blancas. Y claro, si de sopetón se establece el dinero digital, ¿qué se hace con todos esos flujos de dinero negro que están actualmente en marcha? Entonces tienen que llevar a cabo una transición que lo irán haciendo a su manera y a su ritmo a lo largo de los próximos años de aquí hasta el año 2029, en el lustro que comienza en el 2025 y hasta el año 2029. Lo iremos viendo, pero insisto, el dinero digital, los sabios y sabias nos han instruido de que solo de verdad se impondrá y desaparecerá por completo el dinero físico cuando el nuevo orden mundial esté perfectamente instaurado. Igualmente, durante este año 2024, amén de todos los cimientos relativos a la inteligencia artificial y a la digitalización del sistema financiero, hemos asistido a, y es muy importante, la puesta de los cimientos del sistema de gobernanza global. El nuevo orden mundial necesita un sistema de gobernanza global, es decir, para que el nuevo orden mundial exista se necesita un gobierno mundial. Podemos decir que ese gobierno mundial ya existe. Bueno, y ciertamente hay un tanto por ciento muy pequeño de la población, se habla del 1%, que maneja y acumula más recursos y patrimonio que el 99% restante de la humanidad. Y que a través de ese poderío económico, como decía antes, no solamente domina el sistema socioeconómico, sino gracias al sistema socioeconómico tiene bajo su control, como si fueran marionetas, a todo el sistema político, a todo el sistema político institucional y también controla y domina el complejo tecnológico y militar. Podríamos decir, por tanto, que ya están gobernando, sí, pero en la sombra. Y el nuevo orden mundial supone, entre otras cosas, que ese gobierno sale a la vista. Ya no está en la sombra, sino que se institucionaliza, se ve, se visibiliza. Y para ello, este año se han tenido que poner los cimientos que con toda seguridad en su agenda quieren que culmine en el 2030. Fijaros que a finales de mayo se celebró la Asamblea Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud volvió a convocar su asamblea anual. Y esa asamblea anual, en lo fundamental, siendo muy breve y muy sintético en lo que voy a compartir, esa asamblea mundial modificó el Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de que la Organización Mundial de la Salud asuma el mando a escala planetaria ante situaciones de emergencia sanitaria. Ciertamente ha habido una serie de forcejeos, ahora iré a estos forcejeos, lo explicaré. Ha habido una serie de forcejeos donde la modificación del reglamento no fue como aparentemente se quería que fuera, es decir, no tuvo la intensidad en este sentido como parece ser que querían que fuera. Mi percepción es que ha sido exactamente como querían que fuera, es decir, han acelerado a 100, sabiendo que en estos momentos el 100 era imposible, para conseguir 60 o 70, que es lo que han conseguido. Y han dejado abierta una agenda, que entre otras cosas tiene una serie de plasmaciones el próximo mes de diciembre, para seguir avanzando en esto que acabo de compartir, seguir avanzando en el hecho de que haya una organización internacional, sistema de gobernanza global, que asuma el mando ante situaciones de emergencia pandémica. Y de la misma forma, en esa Asamblea Mundial de la Salud se ha aprobado, y esto sí, se ha aprobado, el denominado Tratado de Pandemias. El Tratado de Pandemias es muy importante tenerlo en cuenta porque, por acuerdo de todos los países que componen la OMS, que son prácticamente los que componen Naciones Unidas, 193 países,
Se ha acordado que se denomina situación pandémica, se entiende como situación pandémica que daría cobertura para que desde un único mando mundial se actuara en todo el planeta. Se entiende como situación pandémica no solo la existencia de un patógeno que esté causando infección, que esté causando pandemia, sino también la sospecha de que puede venir un patógeno que cause esa crisis. Pero no queda ahí la cosa. Es que como situación pandémica también en el cajón, en la definición de situación pandémica, se han metido las emergencias climáticas. Podemos discutir, podemos empezar a hablar, bueno, ¿y qué tiene que ver las emergencias climáticas con las situaciones pandémicas? Lo cierto es que el acuerdo que se ha alcanzado en la OMS, en la Asamblea Mundial, dentro de la situación pandémica, se meten también las emergencias climáticas que obviamente afecten no solamente a un país, sino que tengan una mayor escala en cuanto a su impacto. Bien por patógenos, bien por sospecha de patógenos o bien por una situación de emergencia climática, la OMS puede declarar, bajo el Tratado de Pandemias, esta situación pandémica que le da cobertura para que pueda actuar como mando único a nivel mundial. Sistema de gobernanza global. Posteriormente, en septiembre, Naciones Unidas convocó la denominada Cumbre del Futuro. Y la Cumbre del Futuro se desarrolló entre el 21 y el 22 de septiembre. Y ahí se aprobó el Pacto para el Futuro. Permitirme, antes de entrar en el Pacto para el Futuro, una pequeña nota a pie de página. Los medios de comunicación hacen caso omiso a todo esto. Es decir, personalmente, obviamente la mayor parte de mi tiempo no lo dedico a eso, pero hay una porción de mi tiempo que, sobre todo cuando hay acontecimientos significativos, lo dedico a hacer un repaso de los medios de comunicación internacionales, fundamentalmente prensa escrita europea, prensa escrita norteamericana, y intento ver lo que con relación a algunos acontecimientos como la Asamblea Mundial de la Salud o la Cumbre del Futuro se dice. Sobre la Asamblea Mundial de la Salud se dijo muy poco. Sobre la Cumbre del Futuro casi nada. A la prensa española ni la menciono, porque curiosamente a la Asamblea Mundial de la Salud hubo un periódico que mandó una corresponsal, pero esa corresponsal lo que estaba todo el tiempo pendiente era de que España, la ministra de Sanidad, había llegado allí con, creo que una deportista, para que fuera el emblema de España en el contexto de la OMS, unas cosas que cuando la leía la verdad es que me quedaba estupefacto. Bueno, pero esto no es ni quedarse en la superficie, esto ya es quedarse en lo absolutamente evanescente, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y con relación a la Cumbre del Futuro prácticamente no se ha dicho nada. Eso sí, como todo está a la vista para quien quiera verlo, la página web de Naciones Unidas ha dado toda la información. Ejemplarmente. Lo dio antes, cuando se convocó el año pasado, la ha ido actualizando durante el año 2024 y una vez que la cumbre se celebra, han metido en la página web todos los documentos de lo que se ha aprobado, el Pacto para el Futuro, sus 64 páginas completas para que no se nos pierda ningún detalle de lo que se ha aprobado. También se nos informa que hubo 7 países que presentaron una enmienda al Pacto para el Futuro, encabezados por Rusia, pero que esa enmienda no salió para adelante y que, por tanto, finalmente, aunque hubo voces como la de Milei, el argentino, que, por así decir, mostraron su disconformidad, pero finalmente nadie votó en contra. La página web de Naciones Unidas insiste mucho sobre eso. El Pacto para el Futuro se ha aprobado sin el voto en contra de ninguno de los 193 países que asistieron a la cumbre. Y finalmente, el Pacto para el Futuro, con esas decenas de páginas que tenemos a nuestra disposición, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es muy sencillo. Primero, que se acabó la multilateralidad. Es decir, que lo multilateral... que lo multilateral tiene que acabarse. ¿Qué es esto de lo multilateral? Pues los gobiernos.
yo tomo la decisión en mi país, tú en el tuyo, el otro en el suyo. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque estamos, esa es la magnífica excusa, ante problemas globales que necesitan soluciones globales. Y que eso de que cada cual haga la guerra por su cuenta se ha acabado. Y esto el Pacto para el Futuro lo deja clarísimo. Y ha sido aprobado sin el voto en contra de ningún país, repito. Vamos a avanzar a lo largo de los próximos años, porque se han puesto los cimientos en no me cansaré de repetirlo, hacia un sistema de gobernanza global que no solamente tendrá la salud o la sanidad como referente, también será la profundización, por ejemplo, en la economía, en el sistema global económico, en la gobernanza global de la economía. Ciertamente podemos decir, oye, es que la economía hace ya algún tiempo, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial, existe lo que se llama el Fondo Monetario Internacional y existe lo que se llama el Banco Mundial. Y somos conscientes que a lo largo de estas décadas el FMI y el Banco Mundial han hecho y deshecho, apretando o no apretando en función de que si los gobiernos le hacían o no lo que ellos querían, y han venido actuando así. Ya, pero ahora se trata de algo más. Porque en el Pacto por el Futuro, además de la claridad con la que se habla del sistema de gobernanza global, también se nos dice que hay que reestructurar todo el entramado financiero. Y lo que se viene a decir es muy fácil, que los gobiernos, a partir de ahora, tendrán que utilizar sus recursos para lo que tienen que utilizarlo. No para lo que se les ocurra, sino para lo que tienen que utilizarlo. Y podemos decir, ¿y para qué tienen que utilizarlo? También el Pacto para el Futuro lo dice con toda claridad. Para la digitalización de la sociedad. De hecho, el Pacto para el Futuro tiene incluso un anexo, el anexo 1, tiene dos anexos, el 1 y el 2, y el anexo 1, que es bastante extenso, se dedica al Pacto Digital Global, que habla con claridad de la necesidad imperiosa de digitalizar y de digitalizar todo. Fijaros que a nivel mundial la Unión Europea ya ha comenzado este camino. Y el camino que ha comenzado, entre otros, la Unión Europea, se trata ahora de que se extienda a nivel global. Tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo, Europa mantenía unos fondos de apoyo a los países inversamente a su nivel de PIB, a su nivel de riqueza, más ayuda a los que tengan menor poderío económico, que todos hemos conocido como los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional. Seguro que eso de los fondos FEDER no suena a todos, porque durante años ha sido el instrumento fundamental de actuación de la Unión Europea hacia los países, y España ha recibido muchos fondos FEDER. Los fondos FEDER, ¿a qué iban dirigidos? Fundamentalmente a infraestructuras y a equipamientos. Infraestructuras y equipamientos. Por ejemplo, carreteras, pongamos por caso. Por ejemplo, vías férreas, pongamos por caso. Infraestructura y equipamiento. Pues bien, ya con el nuevo marco comunitario que empezó hace no muchos años, los FEDER han desaparecido. Y ahora, ¿dónde se ha puesto de verdad todo el meollo de los recursos financieros de la Unión Europea? En la digitalización. Por ejemplo, España recibe una gran cantidad de dinero para digitalizar. ¿No tiene dinero para las carreteras? Casi están. Porque la Dirección General de Tráfico, esto también debería tomar buena nota. Porque mucho meter miedo con los accidentes, mucho llamar, que no digo que no lo haga, a la responsabilidad en la conducción. Oye, pero es que las instancias públicas tienen también una responsabilidad muy importante, que las carreteras tengan un mínimo de dignidad y que no te encuentres cada vez más que incluso autovías fundamentales como ejes en el país estén cada vez más deterioradas. Y no hay recursos para hacerle frente. Porque el Estado per se, no solamente le ocurre al Estado español, le ocurre a muchos, está endeudado hasta las cejas, y los recursos que le venían de fuera para poder hacer actuaciones extraordinarias ahora tienen una etiqueta que ya no son infraestructura y equipamiento, sino que es la etiqueta de la digitalización. Todo hay que digitalizarlo. Y hay que digitalizarlo porque el nuevo orden mundial va a tener como gran pilar precisamente una especie de sociedad virtual, artificial, donde lo virtual y lo artificial y el enganche de la gente a lo virtual y lo artificial tiene que ser fundamental. Porque esto está empeorando a un nivel tal, porque este ciclo humano no da más ya que dolor y sufrimiento, como antes decía, que la única manera es que la gente, para poder, entre comillas, sobrevivir,
se enganche X horas al día a una realidad virtual que lo saque, permitidme que me exprese coloquialmente, de la vida asquerosa que están llevando a cabo. Una vida que no se puede llamar vida, es una especie de estado de zombie, y la única forma en ese estado de zombie de encontrar algún sucedáneo que nos aporte algo es enchufarte a lo digital, enchufarte a lo virtual, es decir, a una realidad que no existe, pero que tú te enchufas a ella. Esto recuerda enormemente, salvando las distancias, a Matrix. ¿Os acordáis que en Matrix la gente vivía metido como en una colmena, con la parte de atrás enchufada a un sistema virtual? Bueno, pues aquí no se trata de que nos metan en una colmena, no va a ser necesario. Nosotros mismos en nuestras casas nos vamos a enchufar a esa realidad virtual X horas al día para buscar de alguna forma un sucedáneo, algo que nos invite a no romper con la vida. Porque la vida que estaremos viviendo, insisto, será una vida que no merece tal nombre. Y la digitalización es fundamental, porque además la digitalización va enfriando el espíritu humano. Tener en cuenta, el riesgo no está en que las tecnologías nos coman. Las tecnologías, si se desarrollan, puede ser que se conviertan en autónomas y nos ataquen. No, ese no es el riesgo. El riesgo es que nosotros nos convirtamos en engranaje de las tecnologías por voluntad propia. Ese es el riesgo serio. El quid de la cuestión no está en que la tecnología nos coma, no, sino que nosotros, repito, en nuestros hábitos de vida, en nuestros patrones de vida, nos vayamos convirtiendo en engranaje más de las tecnologías, que es, por cierto, lo que hacemos ya cuando nos metemos en el ChatGPT, pongamos por caso. Y permitidme que me detenga con el ChatGPT, porque creo que es algo que mucha gente está ya utilizando. Cuando se le pregunta algo a el ChatGPT, yo hoy viniendo en el AVE me he entretenido haciéndole algunas preguntas. Es verdad que es un sistema que te responde educadamente, rápidamente, y que te estructura muy bien la información. Ahora bien, le he hecho distintas pruebas, Lo venía también haciéndole pruebas antes, no solamente esta mañana. Cuando se prueba el ChatGPT, que es muy simple de ver, primero, que recoge una información que la inteligencia artificial no ha creado. Está creado por otros. Ella lo que hace es un barrido de datos y te lo pone delante. Ella no crea nada. Esto además está levantando muchas ampollas de protección de datos, de derecho de propiedad intelectual, porque la IA barre. Y todo lo barre, lo clasifica, y te responde y te da lo que tú quieres saber o crees que te está respondiendo ese sistema. Esto es lo primero. Pero lo segundo y más grave es que cuando realiza el barrido no barre la totalidad de Internet. Sus algoritmos hacen que solamente barra de páginas web que están en sus algoritmos autorizadas. Y las páginas que no interesan, hay algoritmos para invisibilizarlas. Con lo cual, cuando vosotros recibís una información a través de la IA está reproduciendo el pensamiento único, porque lo que no tenga que ver con el pensamiento único desaparece, no se pone encima. A veces, para disimular, sucede por ejemplo con el tema del tratado de pandemia, pues deja caer un par de líneas como diciendo que hay personas que opinan de otra manera. Hombre, se agradece, pero ya está, es decir, como para quedar bien, ¿no? Fíjate qué generoso soy o generosa soy, que en la información que te doy te digo que hay gente que no está de acuerdo, pero después te viene todo lo que tiene que decirte para que sea lo que tú, y esto lo están haciendo ya muchos chicos y chicas, lo que reproduces en tus trabajos, lo que reproduces en tus proyectos. Esos estudiantes universitarios que acuden al ChatGPT para que le informe cuáles son las aportaciones de Platón, pongamos por caso. ¿Tú no te das cuenta que cuando te metes en el ChatGPT, hablando de las aportaciones de Platón, te va a dar la información sobre Platón que los algoritmos de la GPT consideran oportuno? Os aseguro que el ChatGPT, bueno, lo personifico en el ChatGPT, la inteligencia artificial, cuando le preguntéis sobre enseñanzas, saberes de Platón, no va a decir nada de que en las últimas páginas de la República, que es el libro fundamental de Platón, porque recoge los diálogos con su maestro, con Sócrates,
que además de ser algo inmenso, el diálogo entre Sócrates y Platón, vamos, dos almas sublimes, ¿no? Además de ser el diálogo entre ellos dos, tiene la circunstancia de que Sócrates no se conoce que escribiera nada, con lo cual esto es una joya, porque Platón nos acerca el pensamiento y las enseñanzas de Sócrates en el diálogo que en la República mantiene con él. Y por si esto fuera poco, en las últimas páginas se nos narra con detalle una experiencia cercana a la muerte, la de un soldado armenio llamado que muere en el campo de batalla. Cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para recoger los cadáveres, recogen el cadáver de se lo entregan a su familia, y cuando están haciendo los ritos funerarios, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida, y en el diálogo de Sócrates y Platón, ni más ni menos, se narra con detalle la ECM que tuvo esta persona. Una ECM además muy curiosa, porque no se quedó en el túnel de luz, sino que llegó incluso al plano de luz. Y no es un párrafo, son varias páginas. Para los que estéis más interesados, ahí tenéis La República, además lo tenéis en internet y en la librería. Es un libro que se vende casi por nada, porque no interesa, parece ser, absolutamente a nadie. Ni siquiera posiblemente a los estudiantes de filosofía, que cuando quieren saber qué es lo que dijo Platón, le dan a la IA para que le haga un resumen. Pero en ese resumen es obvio que se obvian determinadas cosas que en los algoritmos, ¿cómo voy a hacer referencia a una experiencia cercana a la muerte? ¿O cómo voy a dar detalles de cómo en las ciudades de la Atlántida, en los diálogos de Platón? Ese tipo de cosas se difuminan, desaparecen, se invisibiliza, con lo que la IA, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos va convirtiendo en un engranaje, porque reproducimos, somos como reproductores. Le damos al botón y queremos que mandamos nosotros, pero no, quien manda es ella, y nosotros nos convertimos finalmente en unos terminales que divulgamos, que reproducimos lo que ella ha puesto a nuestra disposición, con unos algoritmos perfectamente definidos que fomentan cosas e invisibilizan otras. Esto es muy fuerte, pero es así. Y ojo, no estoy diciendo con esto que las tecnologías sean malas, por favor, ya está bien de dualismo. Ahora bien, tenemos que usarla con responsabilidad. Yo no digo que un estudiante, por ejemplo, para hacer un primer acercamiento a la obra de Platón, no le pregunte a la IA, porque te puede dar un esquema que te puede servir como base. Ahora bien, como base, ahora tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que complementar. Es tuya la responsabilidad de no convertirte en una especie de loro que repite lo que se ha dicho que es, sin cuestionarse si lo que estás tú reproduciendo es verdad o no. Por cierto, lo mismo que me pasa a mí, os pasa a vosotros con los mensajes que nos llegan a los móviles, que muchas veces los reproducimos sin tomarnos siquiera la más mínima molestia en ver si ese vídeo, en ver si ese mensaje tiene de verdad una coherencia, una sustancia y se acerca mínimamente a lo veraz. Lo reenviamos como si tal cosa, a veces para quedar bien con los amigos, a veces para que en determinado grupo de WhatsApp yo también tener presencia. Me llega algo que por el título o lo que sea me llama la atención y lo reenvío. Un acto de franca irresponsabilidad. Nos estamos convirtiendo en engranajes, y el engranaje final, por así decir, el más tontón de este contexto tecnológico. Pues bien, cuando hacemos referencia, quiero volver a por lo que he sacado todo esto, que es la importancia que para el nuevo orden mundial tiene la digitalización de la sociedad. Y el pacto digital global, aprobado en el contexto del pacto para el futuro, es una clara muestra al respecto. Un pacto para el futuro que además no se queda ahí, sino que tiene como una última perla, bueno, son muchos elementos, no me voy a detener en ello, hay muchos elementos a analizar. El que esté más interesado al respecto, creo que sabéis que trimestralmente hago un informe de actualidad en Ecocentro Televisión. El próximo es el 10 de diciembre a las 19:30 horas en Ecocentro Televisión, a través de internet en directo. Y siempre en la exposición del informe se proporciona también un documento extenso. Y ese documento extenso, os adelanto que para el informe del cuarto trimestre de este año, el que expondré el 10 de diciembre, una parte significativa de sus páginas, tiene casi 30 páginas, una parte de sus páginas, casi 10, se dedican precisamente al pacto para el futuro, desgranando todo lo que hay ahí.
Pero ahora aquí, en esta especie de síntesis que estoy haciendo, lo que me gustaría compartir con vosotros o con vosotras es que el Pacto para el Futuro incluye en el pacto, esto es muy importante, un informe que Naciones Unidas emitió en marzo del año 2023. En marzo del 2023, el equipo de Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas, elaboran un informe sobre plataforma de emergencias. Y ese informe era un informe. ¿Qué ha pasado? Que en septiembre del año 24 ese informe se ha incluido en el Pacto para el Futuro, con lo que ya no es un informe, sino que ya forma parte del acuerdo que se ha alcanzado a nivel mundial. Y ese acuerdo, porque ya no es solamente un informe, repito, es un acuerdo, ¿qué es lo que nos dice? Pues para los más curiosos no tiene desperdicio, porque empezaba diciendo que para el año 2024 había quien anunciaba que si nuevas crisis sanitarias, que si grandes emergencias climáticas, que si guerras mundiales. Pues bien, en el Pacto para el Futuro, al recoger ese informe, se hace un análisis detallado de lo que se denominan los shocks globales que puede vivir la humanidad. Por si vuestra imaginación no da suficiente de sí, ellos nos están diciendo los shocks globales que podemos vivir a lo largo de los próximos años. Y cuando se pone, es un listado de una decena aproximadamente de posibles shocks globales, donde incluso se incluye la posibilidad de un evento que venga de fuera de la Tierra. Hasta eso está metido en este Pacto para el Futuro a través del informe de la plataforma de emergencia. Y me parece que está muy claro cuando se lee que lo que nos están diciendo, para que todo esté a la vista, es que yo, que domino el mundo y que en el año 2024 he terminado de poner los cimientos y que a lo largo de los próximos años me voy a ir encargando de poner las plantas del edificio para que en el 2030 le pueda poner la bandera de obra finalizada, para que eso sea una realidad, yo dispongo de un cuadro de mando donde si el tren va bien encaminado, no voy a utilizar nada. Ahora, como yo perciba que el tren se me desvía, voy a dar a uno o a varios botones para que este rebaño de borrego no se me escandile. Y tienen la deferencia con nosotros de decirnos, oye, estos son los botones que tengo a mi disposición. ¿Los pulsarán? ¿No los pulsarán? Todo va a depender de si el tren sigue bien encaminado hacia el 2030 o se desvía. Si ven que se desvía, le damos a un botón, o a dos, o a tres, lo que haga falta para que el tren vuelva al raíl que nos interesa. Ya evidentemente, como ensayo de ingeniería social, lo que vivimos en el 2020 fue todo un éxito para ello. Quedó claro que en cuanto que aparece el tema del miedo, en cuanto el miedo se amplifica y continuamente empieza a reproducirse en los medios de comunicación, aquí hay una enorme cantidad de personas que se alinean y están dispuestas a hacer lo que sea y que están dispuestas incluso a renunciar a parcelas de libertad por una teórica seguridad, hombre, porque lo importante es la seguridad, sin caer en la cuenta que la seguridad sin libertad no es seguridad, es autoritarismo, es despotismo, pero claro, ante el miedo todo eso salta por los aires. Y esa plataforma de emergencia, que ¿cómo se llama?, también está incluida en el Pacto para el Futuro. Con lo que este pacto forma también, es un componente clave de estos cimientos que se han puesto a lo largo del año 24. Pero claro, fijaros, a partir de ahí comienza algo muy interesante. Estamos terminando de poner los cimientos. Esto está bien enfocado hacia el nuevo orden mundial. Esto, los que están arriba lo saben. Y a partir de ahí ha comenzado ya, pero cada vez lo vamos a ver más, comienza una guerra entre ellos, una pelea entre ellos para ocupar los primeros asientos. Todos quieren estar en clase business. O si estamos hablando de un tren, en lo que antiguamente en AVE se llamaba la clase club, que ya no existe, y ahora sería la clase premium, ¿no? El no va más. Todos los que están ahí, en los primeros círculos de la élite, lo que quieren, lo que desean,
es estar en los primeros puestos. Saben que el nuevo orden mundial va a llegar y quieren estar en esa mesa. Y a partir de ahí los movimientos son muy interesantes. Por ejemplo, los BRICS. Los BRICS son la cara externa de una parte de la élite. La élite no son uno o dos, son varios. Y están distribuidos, por así decir, por el mundo. Y todos están en pugna para ocupar los primeros lugares. Y eso se ve, la única forma de percibirlo es a escala geoestratégica. Los movimientos que utilizando a los países, utilizando a los bloques, están llevando a cabo, pero para decir, aquí estoy yo, este es mi poderío, esta es mi fuerza, y esto es lo que yo tengo en mi mano para ganarme un puesto y para reclamar un puesto de primer nivel en ese nuevo orden mundial. El BRICS, como os decía, ha incorporado a 5 países más, ya no son 5, son 10, bueno, el 10º, Arabia Saudita, ya está admitido, falta que firme la inclusión, y hay otros 20 que han pedido la entrada, entre ellos, curiosamente, digo curiosamente por su alineamiento con Europa y con la OTAN, que es Turquía, que también ha pedido entrar en el bloque de los BRICS. Hay una recomposición que lo que están pidiendo, lo que están buscando es hacerse notar, decir, oye, que yo tengo poderío. A mí esto me recuerda un poquito en cuando yo, hace ya muchísimos años, afortunadamente hace ya muchísimos años, cuando estuve en política, dentro de los partidos políticos se celebran congresos. Y claro, todo el mundo quiere tener posiciones en las ejecutivas porque es la forma de garantizar después un puesto institucional. Si tú tienes una gran responsabilidad en una ejecutiva, de un tipo o de otra, pues entonces puedes reclamar después ser diputado, o ser concejal, o ser consejero autonómico, pero para eso tienes que tener peso orgánico, que dicen los partidos políticos. Y a partir de ahí, para tener tu peso orgánico, tienes que demostrar, oye, a mí es que me sigue esta agrupación, y me sigue la otra agrupación, y me sigue gente, y yo tengo detrás mía tanta gente. Esta gente son como cromos que yo llevo en el bolsillo y que pongo sobre la mesa para poner en evidencia el poderío que tengo y que yo, por tanto, me merezco un sitio de primer nivel. Bueno, pues salvando la distancia a una escala mucho mayor, aquí está pasando lo mismo. Los BRICS, la élite que está detrás de los BRICS, que yo diría que, sobre todo en el caso de China, es la élite como más fría, la que más está avanzando con más rapidez en todo lo que tiene que ver con lo virtual y con lo artificial, y con el control ciudadano a través de lo virtual y de lo artificial, pues esa élite que está además englobando a otros países, entre comillas, como bloque, están ahí, detrás del BRICS. Y el golpe en la mesa que han dado es muy importante. Como decía antes, en la reunión de finales de octubre, se ha acordado un sistema de pago virtual en el contexto de los países que pertenecen al BRICS. Los 10 que ya pertenecen y los que se vayan sumando, con el objetivo de quitarle poderío tanto al dólar, fundamentalmente al dólar, como también al euro. Es un sistema de pago virtual basado en criptomoneda, puramente digital, puramente virtual, y hay que entenderlo primero como un avance en el dinero digital, otro más, pero también hay que entenderlo como un reposicionamiento, como un decir, aquí estoy yo, para hacerse valer en orden a coger buenos sillones en esa mesa que se está redefiniendo ahora, cuando ya el nuevo orden mundial se han puesto los cimientos y lo que queda es construir las distintas plantas a lo largo de los próximos años de aquí al 2030. Y finalmente, hay muchas más cosas, pero en fin, resumidamente, las elecciones norteamericanas. Las elecciones norteamericanas, ciertamente, desde el punto de vista del juego de la élite, podríamos considerarla inicialmente como una sorpresa. Es decir, lo que representa Harris, la que ha perdido, lo que representa Harris, parece que está mejor alineado con la corriente mayoritaria que está ahí poniendo los cimientos y va a construir el edificio del nuevo orden mundial. De ahí que fuéramos muchos, yo el primero, que pensaba que Harris tenía que ganar, que la élite no iba a consentir que en un país que tiene su importancia geoestratégica hubiera como un elemento de disfunción que pudiera alterar sus planes, pudiera alterar su programa, pudiera alterar su agenda
de alguna manera. No ha pasado esto. Y no solamente no ha pasado esto, sino que la victoria de Trump ha sido suficiente. Holgadilla. Vamos, no ha sido súper holgada, pero ha sido holgadilla. El que más y el que menos esperaba que estuvieran durante días o semanas debatiendo por los votos de un estado u otro. No. Ha pasado en anteriores elecciones. Ahora no ha pasado. Ha sido todo como muy rápido, como muy fluido. Desde el punto de vista del análisis que aquí estamos haciendo, hay que reflexionar, evidentemente. Y la reflexión que comparto con vosotros es que en los que de verdad están en el círculo 1 de la élite, se ha lanzado un mensaje muy claro de que las puertas del vagón de primera clase están abiertas a todos entre ellos me refiero, a ti y a mí no, está abierta a todos ellos, ¿eh? Y que lo que hayan hecho hasta ahora da igual, que lo importante es que ahora que se han terminado de poner los cimientos, estén alineados. Con lo que yo lo que me atrevo a decir es que lo que significa Trump en la escena, no tanto estadounidense como internacional, que es lo que de verdad importa, pues vamos a percibir, una vez que tome posesión, en enero del 2006, del 2025, perdón, el 6 de enero del 2025, cuando tome posesión, lo que vamos a percibir es que hay un alineamiento con los principios fundamentales de esta agenda. No va a haber una salida de los pies del plato. Y que la única salida de los pies del plato que se permite es como han hecho los BRICS, para hacerse notar. Es decir, las puertas se han abierto. También esto es un mensaje para, permitirme que lo diga así, los que tienen un menor cociente intelectual, entre los que están ahí peleando por estar en el vagón. Y con esto hablo de Europa. Esto es un aviso muy importante a la élite que tiene a Europa como marioneta. Mirad, aquí lo que necesitamos son personas con capacidad de acción, inteligentes. Por favor, no lo estoy defendiendo, me estoy poniendo en su lugar, como lo podría hacer cualquiera de vosotros y de vosotras. Y aquí lo que no queremos son personas pusilánimes que se creen que porque han estado históricamente o llevan unos años detrás nuestra, ya tienen ganado el puesto. No, aquí el puesto no lo tiene ganado nadie. Hemos terminado de poner los cimientos, los 5 años que vienen son fundamentales y aquí va a tener su sitio el que se lo gane. Y la élite que tiene a Trump y a Elon Musk como cabezas visibles ha dado un golpe en la mesa muy importante para decir, nosotros estamos dispuestos a entrar en esa dinámica y, eso sí, a ganarnos nuestro lugar. Podríamos decir que una élite que es egoica y egocéntrica al máximo, por mor de su agenda y de su programa, ha tenido una cierta dosis de generosidad de decir, oye, la puerta se abre a todos entre vosotros, y que gane su sitio el que realmente se lo merezca, generando así una especie de competencia interna que se entiende que va a ser positiva para que esa agenda se lleve a cabo de la mejor manera posible y conforme al programa previsto. Con lo que el año 2024 creo que está saldado. Podría hablar de más cosas, pero es que quiero hablar de otras cosas, me viene el compartir otras cosas. Creo que ya el mensaje de lo que es el 2024, lo que pueden ser los próximos años, está ya más que dado, con lo que llevo dicho. Podríamos hablar de la Iglesia romana, que también está como poniendo los cimientos para lo que viene. Esto tan curioso del sínodo sinodial, la verdad, me he entretenido también, en leer textos, en ver vídeos sobre el sínodo sinodial. Es francamente curioso, ¿no? Parece como si ahí la Iglesia de Roma quisiera de alguna forma ajustarse al formato necesario y pertinente para poder también tener su sitio, si no puede ser en el vagón de primera, al menos en el de segunda, que va dirigido hacia el nuevo orden. Os invito, no voy a entrar en ello en detalle, pero os invito a que le deis un repasito a lo que ha sido este proceso que se abrió en el año 2021, y ha terminado en octubre del año 2024. Y todo esto, amigos y amigas, va dirigido a que el tren llegue como tiene que llegar, el edificio esté bien construido en el año 2030. Y si se ve que el ritmo no es el adecuado, que el tren se desvía,
Ahí está el cuadro de mando que han tenido la gentileza de poner delante nuestra para que lo podamos ver, de los botones que pueden tocar, en orden a que nos alineemos por el miedo, por la inseguridad, por la inestabilidad, en fin, por más de lo mismo. Los shocks globales, como ellos mismos lo han denominado, recogiendo, curiosamente, la frase que ya en el año 2007, Naomi Campbell, cuando hablaba de los shocks, hablaba ella de los efectos psicológicos de los shocks. La creación de shock para producir en la gente un golpetazo psicológico y mental que los alinee por el miedo y los alinee por la inseguridad. Y atendiendo a lo que se nos enseña desde el cristianismo, ese 2030, ese arranque, esa puesta de bandera, por así decir, sabemos que los edificios, creo que lo sabéis, si no yo lo digo, o era así antes, puede ser que ya no sea así, pero en las obras de construcción que yo he conocido, de pisos, cuando se van poniendo los pisos y al final, cuando ya se completa el edificio, arriba se pone la bandera. Una bandera que ya simboliza que la obra, hombre, después queda una serie de ajustes, temas de reforma interna, los azulejos, no sé qué, pero lo que es la estructura ya está hecha y se pone la bandera. El 2030, metafóricamente, debe suponer esto. Y los textos cristianos nos dicen que esa bandera será una declaración de paz y de seguridad. Viviremos momentos de muchos removimientos, tocarán los botones que consideren oportunos, como antes os decía, y eso sí, cuando lleguemos a ese estadio de poner la bandera en el 2030, si hay algún retraso, no lo creo, pero puede ser el 2031, como mucho el 2032, eso tendrá como manifestación una declaración de los poderosos del mundo que se visibilizarán y que darán seguridad de que toda la inestabilidad, toda la inseguridad, todo el miedo ha terminado. La proclamación de paz y seguridad. ¿Qué será la antesala? No sabemos qué tiempo habrá, pero es la antesala a la plena configuración del nuevo orden mundial que el cristianismo llama el triunfo de la bestia, en cuyo seno se producirá la marca de la bestia, la digitalización completa del sistema financiero. Un triunfo de la bestia que se nos dice en las profecías cristianas que durará 7 años. Y que eso sí, al terminar esos 7 años, no solamente terminará el triunfo de la bestia, sino que se concluirá la actual generación humana. Culminará el final de este ciclo humano y tendrá lugar lo que en el cristianismo se llama la parusía y el corte, dando paso a una nueva generación humana que estará ya poniendo los cimientos de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Dicho esto, permitidme que haga un giro, aunque quizás al final vuelva a esto. Os va a parecer un giro demasiado brusco a lo mejor, pero creo que es interesante que lo hagamos así, porque si no, se nos escapa la profundidad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Estos no son simplemente hechos, por así decir, que nos llaman la atención del momento presente. No, esto viene de muy lejos. Esto tiene un recorrido muy largo que ahora está plasmándose en su última fase. Y es importante.